Bueno, al final el desconocimiento no solo es de la población, es un poco también del odontólogo como terapeuta del bruxismo. Hasta hace poco tiempo considerábamos que la oclusión tenía una importancia exagerada en este tema y que todo pasaba por mejorar esa oclusión, por tratamientos de ortodoncia, por férulas. Y bueno, pues con este simposio lo que estamos demostrando es que es una alteración del sueño, que a veces es patológica, a veces no, y que bueno, pues tienen que entrar muchos especialistas, fisioterapeutas, neurólogos, neumólogos, odontólogos, y bueno, pues quizás darle un tratamiento más médico que puramente odontológico. Pues yo creo que lo más importante es valorar los fenotipos que pueden hacer que nuestro tratamiento mejore o deje igual al paciente, y sobre todo el diagnóstico. Hasta ahora en clínica hacemos un diagnóstico de presunción, pero necesitamos pruebas muy complejas para diagnosticar el bruxismo, y creo que tiene que ir por ahí en mejorar esos diagnósticos, esa polisomnografía, hacerla más asequible para odontólogos y para los pacientes, y así poder manejar mejor a esta patología y darle un tratamiento pues, más médico. Bueno, pues nuestra junta directiva está trabajando por dar más visibilidad a una sociedad que, haciendo autocrítica en el mundo de la odontología, es una sociedad pequeña. No tenemos un gran número de socios, pero sí que tratamos y manejamos patologías que ven todos nuestros compañeros. Entonces el principal reto era hacer visible un evento nuestro, un simposio de nuestra sociedad, con un tema tan transversal pues para otros compañeros odontólogos que se dediquen a la prótesis, a la ortodoncia, odontopediatras. Y bueno, pues viendo la cantidad de asistentes que estamos obteniendo en esta jornada, pues creo que es un reto que sí que estamos consiguiendo. Bueno, la apuesta más importante de esta junta para este simposio fue poder contar con los primeros espadas en bruxismo, tanto de vigilia como del sueño. El tener traer ponentes de Canadá, de Chile, de Estados Unidos, de Suiza, de Holanda, pues ha hecho también que la gente de esos países sienta que este simposio es un evento único, y bueno, pues sí que estamos teniendo muchos asistentes de fuera de España, con lo cual se van a crear más lazos de colaboración con nuestra sociedad, pues con la sociedad chilena, con la sociedad canadiense, la sociedad brasileña, y eso al final enriquece mucho el tratamiento de los pacientes.